Esto es Cabildeo Digital. Hola amigas, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al programa Último Momento. Estamos a pocas horas de que millones de bolivianos estemos frente a las urnas para decidir el futuro de Bolivia. Hola Mavi, ¿cómo estás? Hola Amalia, ¿cómo anda todo? ¿Qué novedades tenemos? Hola Cacho, ¿qué tal? Un saludo cordial a todos, bienvenidos. Bueno, estamos en la recta final de la campaña electoral, cierres de campaña, banderitas, colores pintadas, discursos y un segundo foro que fue una tristeza. Se presentaron tres, pues al presentarse solo tres, poca audiencia. Yo creo que los que están punteando se perdieron la oportunidad de llegar a millones. Por hacer un cierre de campaña con 5.000, 6.000 o no sé cuántas personas, se perdieron esta gran oportunidad y le quitaron a la democracia una institución que son los foros de los candidatos. Una pena. El Tribunal Electoral fue y vino, que ratificó, lo suspendió, lo ratificó. Bueno, al final tenía el visto bueno del Tribunal Electoral este foro, pero no resultó, Cacho. Qué pena. Así es, y con eso de alguna manera y con este miércoles, Amalia, concluyen las campañas electorales. A partir de medianoche comienza ya el silencio electoral. Cierran sus campañas, por un lado, Tuto Quiroga y Samuel Doria Medina aquí en La Paz. El resto de los candidatos también lo van a hacer en el resto del país. Y con esto acaba esta gran aventura electoral en términos de campañas, Amalia, sobre todo para Samuel Doria Medina y Tuto Quiroga, que comenzaron hace 8 meses, Amalia, en diciembre de 2024, esta carrera frenética hacia el poder. Seguramente no han conseguido lo que esperaban en términos de porcentajes, pero ahí está, 8 meses extenuantes para don Tuto Quiroga y para don Samuel Doria Medina. Y no saben lo que les espera. Eso es lo más importante, ¿no? De una u otra forma, ambos serán protagonistas de los próximos 5 años, Cacho. Larga la campaña, pero faltó campaña, ¿no? Yo creo que faltó explicación, faltaron entrevistas. Bueno, eso es lo que hay. Y lo que hay no está mal, Cacho, no está mal. Estamos llegando a esta recta final y creo que tenemos que sentirnos orgullosos de esto. Es una salida, parecía que no íbamos a llegar. No te olvides que desde el Poder Ejecutivo, desde los grupos de poder regionales, Cuba, Venezuela, en fin, se barajó la posibilidad de una alternativa estilo Maduro en el país, y eso podía correr con los prorrogados en el Tribunal Constitucional, con todas las zancadillas que se le puso al proceso electoral. Pero claro, el hecho de que va a primar sobre todo el voto castigo, cuando el candidato, que no es mal candidato, pero cuando el candidato del MAS, del oficialismo, no llega al 2%, Cacho, no hay posibilidad, no hay posibilidad. Leí una propaganda que sale desde el gobierno y que dice, vamos a hacer 2 millones y vamos a ganar en primera vuelta. ¿Qué te parece eso? Y hacen sus cuentas los señores, ¿no? Dicen, hay 500.000 de funcionarios públicos. El 500.000 va a votar por Eduardo del Castillo. Luego sacan la cuenta. Ese 500.000 tiene familiares y por lo tanto ya son 1.000.000. A ese 1.000.000 súmele usted los campesinos, la COVID, no sé qué cosa. Vamos a tener 2 millones de votos y vamos a ser los primeros y vamos a ganar en primera vuelta. Yo estoy asustadísima porque como eso no va a ocurrir, puede ser un anticipo, alguna locura. Yo siempre tengo mis temores. Pero esas son las cuentas del oficialismo. ¿Qué dices?
que se chocan con la realidad, Amalia. Lo que está ocurriendo con los funcionarios públicos es que los están llevando a las concentraciones. Por ejemplo, la semana pasada hubo una concentración de Eduardo del Castillo en Caranavi y llevaron un montón de funcionarios públicos y les dijeron, vamos compañeros, compañeras, tenemos que apoyar a nuestro candidato Eduardo del Castillo, pero ustedes se pagan todo, pasajes, alimentación, compra de banderas allí en Caranavi. Y claro, los funcionarios públicos dicen, wow, encima de que nos piden nuestros aportes, entre comillas, voluntarios, ahora tenemos que pagar nosotros mismos el apoyarlo. ¿Cómo es esto? ¿Dónde quedan nuestros aportes? Más bien debería ser para, de alguna manera, financiar por lo menos un viaje de ida y vuelta hasta Caranavi. Entonces, eso que ya están garantizados los 500,000 y sus familias, parece que no es tan cierto porque están molestos, están ya hastiados de que sean objeto de este tipo de exacciones electorales, prácticamente financiando las actividades de su candidato. Y cuando hay derrota, porque esta será una derrota tremenda, una derrota que le infringe el pueblo al masismo en las urnas, porque la primera derrota se la infringieron en las calles, 2019. Esta es en las urnas. Cuando esto ocurre hay estampida, eso es inevitable, inevitable. Al revés, estarán viendo dónde se acomodan, es normal, es normal. Cacho, a propósito de esto, he recibido un artículo de la Red O Globo, escrita por Janaina Figueiredo, estamos hablando del Brasil, la preocupación de Lula sobre las elecciones de Bolivia. Lula es un intervencionista. Lula participó activamente en las elecciones de la Argentina contra Milei. Mandó asesores, en fin, y por eso cuando ganó Milei, pues tiene una relación sumamente áspera con Lula, porque Lula no es el vecino, es el vecino que interviene, que manda gente, en fin, que quiso que gane, que se prorrogue el justicialismo. Bueno, está haciendo lo mismo en el país y el artículo titula así, ¿no? La izquierda busca un milagro en Bolivia y Lula también. Dice que Lula está muy preocupado porque su plan de convertirse en el líder regional con una posición intermedia no es precisamente Maduro, pero tampoco lo va a atacar. No no apoya las barbaridades de Maduro, pero tampoco va a decir que se están violando los derechos humanos en el Brasil. Es decir, la actitud que ha tenido Lula después del escandaloso fraude de Maduro ha sido más vergonzoso que el propio fraude de Maduro, ¿no? Ese dejar pasar. Estaba encargado de la embajada argentina en Caracas y no hizo nada para liberar a los rehenes que estaban allí adentro, ¿no? Es esa posición tibia de apoyo a Boric, de apoyo a todos aquellos que lo apoyan a él, que es una posición BRICS, pero apoyo a Putin, pero no de frente, pero estoy en contra de Zelensky, en fin, esa posición intermedia, de medias aguas, tan vergonzosa. Y en Bolivia, ¿quién apoya a Lula? Apoya a Andrónico. Y dice el artículo, ¿no?, que Lula ha enviado a 3 asesores. Te leo el párrafo, si me permites. Dice la periodista brasileña, hace 10 días, cuando el candidato izquierdista boliviano Andrónico Rodríguez, del gobernante MAS, el MAS está dividido en 3 fracciones, dice, cuando Andrónico tenía apenas el 6% de intenciones de voto, un grupo de estrategas brasileños desembarcó en La Paz. Otavio Antunes, Haley Ares y Chico Kertz, los mismos que trabajaron en las campañas del actual presidente del Uruguay,
del expresidente, ex candidato presidencial argentino Sergio Massa, fueron convocados por la campaña del boliviano para intentar impedir que la derecha y la extrema derecha ganen una elección decisiva en Bolivia. Es decir, Lula está con las manos en el MAS, no en la masa, pero en el MAS, y está haciendo todo lo posible para que gane Andrónico, y de verdad sería un milagro. Pero indigna que se metan, cacho, no tienen por qué meter. Si nos indignara tanto que los Estados Unidos, a través de su embajada, se metieran en el quehacer de la política boliviana, me indigna exactamente igual que Lula meta sus narices, sus asesores y seguramente su plata en nuestra campaña. Ha cambiado de opción Lula da Silva, Amalia. Déjame contarte, por favor, que en 2023 asesores del presidente Lula, del PT, estuvieron en Bolivia apoyando la alternativa de Lucho Arce en la reelección, encaminar su reelección presidencial. De hecho, se preparó toda una estrategia que tenía que ver con cercar a Evo Morales con temas de corrupción, de pedofilia, de narcotráfico, de quitarle la sigla, dejarlo sin partido. Todo eso se fue ejecutando el año 2023 y cuando llegó la hora ya de tomar la gran decisión, hubo una reunión importantísima en la que estuvo, por supuesto, el presidente, su equipo político más cercano, más cerrado, los asesores brasileños, y dijeron, ya está todo, es cuestión de que usted disponga para apretar el botón rojo. Y el presidente dijo, no, hay que esperar, no quiso hacerlo, pensó que podía haber una última negociación con Evo Morales, lo que no ocurrió finalmente, y entonces, decepcionados estos asesores extranjeros del Brasil, dijeron, no, aquí no hay pasta de liderazgo, le hicimos todo, pero nunca quiso apretar el botón rojo para que empiecen a aplicarse los procesos judiciales y una serie de cosas en contra de Evo Morales. Seguramente decepcionados dijeron, no, este señor no tiene uñas de guitarrero, entonces buscaron ahora seguramente a Andrónico, una especie de desesperación también, Amalia, porque esto que tú cuentas supone que también se han deshecho ya del asesoramiento de este estratega español, de quien se habló mucho en las pasadas semanas. Entonces, si hay brasileños, quiere decir que ya no hay el español, o estarán trabajando de manera conjunta, pero eso es una complicación porque cada quien quiere imponer sus propias líneas de estrategia electoral. Y así como están las cosas, entonces Andrónico Rodríguez debe estar medio sacudido entre brasileños, españoles, garcialineristas y todos los que quieren meter su cuchara en la campaña de don Andrónico Rodríguez. Creo que Andrónico se ha equivocado en esta última fase. Has visto que ha implementado una campaña llorona, ¿no? Yo, pobrecito, mi mamá que era tan humilde, nosotros que hemos sufrido la pobreza, nosotros los campesinos, nosotros los pobres indígenas. Mira, esa campaña es la del 2005, Evo Morales, ¿no? Ya pasó, ya pasó. Ahora son todos ricos. Después de 20 años de gobierno son todos no solo ricos, riquísimos. Yo creo que eso ya no pega, ya la gente cambia de dial, ¿no? Cambia de canal. Cacho, se equivocaron. Tal vez esa es la campaña de los asesores, ¿no? Todavía con esa idea del campesino pobre, en fin. Creo que se equivocó de estilo de campaña a Andrónico Rodríguez. Lo que le faltó a Andrónico, que a mí me parece un muchacho que no debe dejar la política. A mí me parece que Andrónico debe continuar y debe forjarse, pero le falta garra, ¿no? No sé si tú coincides en eso. Le falta garra y yo no sé si eso se aprende o si eso es natura nomás, ¿no? Le falta garra, le falta ñeque, le falta poder enfrentar a los contrincantes con fuerza, en fin.
¿Qué era lo que estaba esperando el sector, el residuo del MAS? Esto que queda siempre en todo partido, que a pesar de las malas se muestran leales al partido, que efectivamente ese partido no es Arce Catacora, no es Evo Morales, que está en la locura del voto nulo. Andrónico podía ser el que concentre a ese sector duro del MAS, y caramba, no lo ha logrado. Entre otras cosas, la candidata a vicepresidente no lo ha ayudado. Me parece que siendo una persona con muchos méritos, Mariana tiene muchos méritos, pero no era la candidata para este momento, para esta coyuntura política, ¿no? Se necesitaba que Andrónico reivindique el indigenismo para aglutinar precisamente ese saldo que tiene el MAS, porque el resto ya se ha dispersado, está en estampida o está también en el voto nulo, digamos, algunos sectores. Creo que le ha ido mal y que no sé si la culpa es de estos asesores. ¿Tú qué dices, Cacho? Bueno, en esta cadena de equivocaciones, Amalia, imagínate, Andrónico Rodríguez no ha mostrado hacer campaña, por ejemplo, en su terruño, en el Chapar, en el trópico cochabambino. Primero fue Samuel Doria Medina, que llegó a Villatunari, ¿te acuerdas? Esas fotografías, esos videos con un productor de bananas. Bueno, ayer fue don Tuto Quiroga, que según el video que él muestra en las redes sociales, estuvo a 200 metros de la casa de don Evo Morales en Laucaeñe. Entonces, caramba, ya entró al Chapare Samuel Doria Medina hace unas semanas, lo hizo ayer hasta muy cerca de donde vive don Evo Morales, Tuto Quiroga, y Andrónico Rodríguez nunca se mostró, digamos, qué sé yo, en su chaco, en sus parcelas, conversando con la gente del trópico cochabambino, y entonces es otro déficit, Amalia, digamos, es el candidato que nace en el trópico cochabambino, que al mismo tiempo no puede hacer campaña donde en el territorio que es natural para él, incluso hablando en quechua, porque realmente lo hace muy fluido. A mí me gusta escucharlo, Andrónico, cuando habla en quechua, porque es muy natural en él. Entonces, qué pena, porque todas estas cosas podrían haberle ayudado ya en este último tramo de la campaña. Sí, en todo caso el discurso de yo, pobrecito, ya no corre, no sirve, porque pobrecito no es 10 años senador, Cacho, 10 años de senador con una muy buena renta, dejó de ser pobrecito. Bueno, dejemos este asunto ahí, vamos a este anuncio que Cacho tiene algo que decir. Hay momentos que simplemente pasan y hay experiencias que te hacen volver. En BCP cada visita se siente distinta, pensada para ti. BCP, lo menos parecido a un banco. Vamos a las preguntas de último momento. La respuesta de la pregunta de la víspera y la pregunta de hoy, ambas interesantes. La pregunta de la víspera tenía que ver con una resolución del Tribunal Constitucional sobre la paridad de género, también en los binomios presidenciales. Es decir, para presidente y candidato a vicepresidente tendría que haber paridad hombre-mujer, mujer-hombre, y el Tribunal Constitucional sacó una resolución que está ya en la Constitución y que dice, sí, tiene que haber, es obligatorio, pero a partir del 30, porque ahora ya todo está hecho, los binomios no se pueden desarmar. Tarde llegaste, Marqués. Bueno, pero ¿qué dice usted? ¿Qué dice usted que sigue último momento? ¿Está de acuerdo con esta paridad en los binomios que candidatean para la presidencia y vicepresidencia? ¿Y qué respondió la gente, Cacho? Caramba, Amalia, realmente creo que ha sido muy acertada la pregunta que hemos lanzado a nuestros seguidores, porque, solamente para leerte la respuesta. A la pregunta de si apoya usted la paridad de género en los binomios presidenciales, han participado, Amalia, 2.700 personas y el 21% de estas 2.700 participaciones dicen sí, apoyamos
paridad de género en los binomios. Y el 79%, casi el 80% dicen no, no apoyamos que haya mujer-varón, varón-mujer en los binomios presidenciales. ¿Tendrá que ver esto que ha sido lanzado como una especie de decisión del Tribunal Constitucional con mayoría de prorrogados? ¿Será que el hecho de que Hurtado y Espada hayan anunciado esto como una especie de gran gesto a la democracia, la gente dice, no, si ustedes nos dicen, nosotros no, vamos por la contraria? ¿Será esa la reacción? Es bueno para analizar. No sé, Cacho, yo creo que es una reacción a la posibilidad de que los partidos políticos tengan obligatoriamente que nominar a una mujer. Ahora, fíjate que los partidos son estructuralmente machistas. Muy difícilmente, Cacho, una mujer avanza a los niveles de decisión en los partidos. Hay una estructura patriarcal definitivamente. Puedes ver derecha, izquierda, centro, puedes ver Bolivia, puedes ver cualquier partido. Puedes ver la China, puedes ver Rusia, ¿no? Es muy raro que exista un partido liderizado por alguna mujer. Las excepciones tal vez Escandinavia, que siempre son la excepción en todo. Y entonces los partidos escogen pues hombres. Es normal. El líder de los partidos es hombre, no hay un partido cuyo líder sea una mujer. Entonces ese líder escoge a un hombre, ¿no? Porque le parece natural que un hombre sea más capaz, le da más confianza que una mujer. Es muy difícil que una mujer pueda ascender en la carrera política. Entonces yo creo que la gente ve como natural que los líderes y los candidatos a la presidencia escojan un hombre también como acompañante de fórmula, y que si las mujeres entran, que entren por capacidades, que en este caso tendrán que ser supercapacidades, tendrán que esforzar, tendrán que ser realmente unos genios para sobreponerse al machismo, a los serruchos, a las trabas, a las intrigas que hay en los partidos políticos, ¿no? Y que pueda ser elegida por sus propias condiciones. Eso es muy difícil, pero tal vez eso es lo que la gente dice, que no las mujeres entren a los binomios no por ley, sino por sus cualidades. ¿Tú qué dices? Sí, Amalia, la verdad que la sociedad tiene estos rasgos altamente machistas, patriarcales, y no solamente es en la política, ¿no? No hay, digamos, mujeres dirigiendo los ámbitos empresariales, los ámbitos de los colegios de profesionales, los sindicatos, Amalia, ni siquiera las federaciones de universitarios, siempre son varones. Yo creo que como sociedad tenemos ahí una tarea pendiente, que es de alguna manera equiparar a mujeres con varones que tienen las mismas cualidades e incluso tienen mayores capacidades. Solamente como una anécdota, Amalia, cuando yo trabajé como redactor en el periódico La Razón, comenzando esta carrera periodística, teníamos una jefa, una editora mujer, y claro, mis compañeros le hacían la guerra, porque claro, entendían que ellos no podían estar sometidos a las ideas y a las planificaciones de una editora mujer, que era por lo demás brillante en su trabajo. Así que hay esta tarea que hay que ir de alguna manera encarándola como sociedad, como el conjunto de los bolivianos, para que esto deje de ser así, de que los varones traben, de alguna manera comploten contra el ascenso de las mujeres en varios ámbitos. Y justamente por esta razón es que hay esta ley de la paridad, para que un poco a la fuerza, por ley, los partidos tengan que poner mujeres. Que si no habría esta ley, Cacho, en el Parlamento no habría mujeres, de eso te aseguro. Yo estoy de acuerdo con la ley de paridad, sí, yo estoy de acuerdo con la ley de paridad. Bueno, Cacho, lancemos la pregunta del día, que también es muy interesante. Te doy el honor.
Así es, Amalia. Se trata del indirecto candidato de estas elecciones, de don Evo Morales, que plantea el voto nulo, está haciendo campaña. De hecho, anuncia para este miércoles cierre de campaña del voto nulo en Sipe, en este municipio tan lindo en Cochabamba. Dice así la pregunta: ¿cree usted que Evo Morales acertó llamando al voto nulo? Esperamos su participación. ¿Cree usted que Evo Morales acertó llamando al voto nulo? Por favor, voten, de paso hagan un clic, un dedito y una señal en la campana, que eso ayuda al periodismo independiente. Cacho, toquemos dos temas distintos al electoral, después volvemos al tema electoral, si te parece. O tal vez este también es un tema electoral. Resulta que en la ciudad del Alto apareció un agente a nombre de las organizaciones sociales con unos canastos llenos de pan y dijeron: nosotros las organizaciones sociales vamos a vender 3 panes a $1, es decir, menos de 50 centavos la unidad. Y claro, el pan se les agotó al tiro y dijo, nosotros sensibles por la situación económica que está atravesando el pueblo, no podemos quedar indiferentes y estamos apoyando. A mí me parece que es Evo Morales, ¿no?, el que está llevando las canastas de pan. Como antes la derecha hacía campañas con botellitas de aceite, de azúcar, de harina, con camisetitas y bueno, y eso era todo. Me parece que es parte de esta campaña electoral y a mí me parece un punto infame, Cacho, ir a regalar pan y a decir, mira, pues el pan podría estar a menos de 50 centavos, pero ¿dónde? ¿Dónde? ¿Y de dónde sacan plata para amasar pan? Primero han tenido que amasar fortuna para luego ofertar pan. Claro, claro, Amalia. Me haces recordar una cosa que, ¿te acuerdas en estas campañas del 70, del 80? ¿Te acuerdas esa campaña de Juan Pereda's Boom? Mi bolsa llena con Juan Pereda. Eran esas bolsas que obsequiaban en las esquinas, en las calles, en las plazas, para que uno vaya con su bolsita con Juan Pereda, con el rostro de Juan Pereda a los mercados. Y por supuesto, no la llenaban porque igual que en esta presente circunstancia, había también crisis económica. Sí, ¿quién se acuerda de Juan Pereda, Cachito? La gente de hoy no sabe ni quién fue Gran Pereda. Bueno, Pereda fue el delfín de Banzer que salía de la dictadura, convocó a elecciones y Pereda hizo un fraude electoral monumental y abrió una crisis política, porque todos los fraudes abren crisis política. Y el 2019 con Evo Morales es la prueba de eso. Bueno, la otra cosa que te quiero comentar es el caso Londras, ¿no? El caso Londras, recordarán ustedes, fue esta ocupación violenta por grupos armados a un predio, ¿no?, que se llama Las Londras, que tiene un dueño privado, que estaban cultivando soya, que tenían una buena producción, y llegaron los bandidos en camionetas armados y por la violencia, culatazo acá, culatazo allá, y tomaron el predio, lo tomaron 5 veces. Y en este caso tomaron de rehenes a los dueños que estaban, al personal que trabaja en esa hacienda, y a una decena de periodistas que los tuvieron hincados, enmanillados, golpeados, en fin. Hay que hacer justicia. No se puede entrar a un lugar a la mala y tomar rehenes. Eso es delito, es obvio que es delito. Y no solo un delito cualquiera, es un delito muy grave, Cacho. Y bueno, sin tantos años, son 3 años, que van a ser 4 años de este acontecimiento, se detuvieron a los forajidos, los liberaron y en condición de liberados finalmente empezó el proceso judicial. Y cuando iba a arrancar el proceso judicial, aparecen los abogados de los forajidos y dicen, no, esto es para la justicia comunitaria. ¿Qué te parece, Cacho? La justicia comunitaria tiene que decidir sobre el destino de nuestros compañeros. Y el juez, en vez de decir, ¿sabe qué? A mí me trae una orden de la justicia comunitaria, esto que lo resuelva la Corte Suprema, no sé, suspendió la audiencia y ahí está.
Percy, ¿cómo se llama el periodista que se llama Percy? Casi se echa a llorar, ¿no? 3 años esperando que le hagan justicia del padecimiento que sufrió. Los dueños te podrás imaginar, porque la policía entra, lo saca y vuelven otra vez. Ha dejado de ser productivo, han perdido millones de dinero. Bueno, es una tragedia. Ahora justicia comunitaria. ¿Qué te parece este tweet, este giro en la defensa de estos forajidos? Justicia comunitaria. Es realmente grosero, Amalia, lo que está haciendo la justicia. Me imagino que en estos intentos ya de último momento de quererse salvar a la mala, como sea, de la aplicación de la ley, de la justicia, y por eso están buscando un ámbito que no corresponde, no es justicia comunitaria, porque no han cometido ninguna transgresión, digamos, a las normas de convivencia de los indígenas. Han avasallado, armados, encapuchados, han torturado gente, no solamente periodistas, sino policías y trabajadores agrícolas de las Londras, han secuestrado, han llevado de manera obligada a los periodistas, a los policías, a que firmen un acta donde decían que reconocían como únicos dueños de este predio a los avasalladores. Son gente delincuente, no son transgresores de la justicia y de las maneras de vivir en las comunidades. Y por tanto, claro, saben que se les viene la noche, saben que con un cambio de gobierno también la justicia va a empezar a actuar de distinta manera. Y entonces quieren poner esto para que de alguna manera sea otro obstáculo para que se haga justicia. Percy, nuestro compañero de ATV en Santa Cruz, que en un momento perdió hasta su trabajo, Amalia, fue el que filmó a ¿te acuerdas? Este encapuchado que apuntó y luego disparó contra los vehículos que transportaban a los periodistas, tuvo esta valentía de filmar, lo despidieron de su trabajo, luego lo recontrataron. Bueno, él ahora está de alguna manera timoneando este pedido, este clamor de justicia en el caso Las Londres. Yo supongo que cambiando las cosas a partir del 17 de agosto, otros van a ser los vientos que soplen sobre este y otros casos que se están ventilando en la justicia. Percy Suárez, a quien le mandamos un cariñosísimo saludo desde aquí. Percy Suárez, periodista de Santa Cruz. Cacho, esto que tú acabas de decir, está terminando este régimen y los protegidos, los ahijados del régimen están apurados para poder consolidar sus beneficios y sus prácticas delincuenciales. Los cooperativistas han ocupado una mina privada. Es que es muy sencillo. Esperar que el inversionista privado le meta muchos millones de dólares, haga el trabajo de apertura de la mina. ¿Saben? Eso cuesta mucho dinero y mucho trabajo, mucho tiempo. Cuando está todo listito, cuando ya van a empezar la producción, aparecen ellos. Dinamita en mano, sacan a todo el mundo con violencia y toman la mina y dicen es mía. Cacho, esto ha ocurrido hace poquitas horas. Estoy buscando el nombre de la mina ocupada. Se llama Andacaba, Amalia. Andacaba, que es una mina en Potosí, que efectivamente ha sido trabajada por una empresa privada que, bajo licitación y todo lo que corresponde, se hizo cargo de estas cuadrículas. Llegan los cooperativistas con dinamita en mano, dicen esto es nuestro, y al final Amalia, su federación, la Federación de Cooperativistas Mineros de Potosí, dicen vamos a entablar diálogo, pero que nos den contratos de servicios, porque saben que no pueden acceder a contratos de concesión, dicen contratos de servicios por entre 20 y 30 años, de tal manera que no nos saquen de ese lugar. Claro, como tú dices, esperando antes de que haya cambio de gobierno, hacerse de este yacimiento, de tal manera que cuando venga el gobierno diga, no, aquí está nuestro contratito, por si acaso tenemos todo legal. Sí, ocurrió en Guanuni, está ocurriendo lo mismo en un sector privado. El sector privado contrata trabajadores y el gobierno, el Ministerio de Trabajo y todo el mundo exige contratos a plazo fijo, aguinaldos, quinquenios, todo legal, aportes a la AFP, todo.
Esos son los trabajadores mineros asalariados de la empresa privada. Vienen los cooperativistas, que también son patrones y que no pagan nada de lo que he mencionado, y los desplazan. Entonces, ahora hay un enfrentamiento entre la Federación de Mineros, que defiende a los asalariados, y la Federación de Cooperativistas, que son miles, como hormigas, ¿no? Pero en este caso hormigas depredadoras, porque entran a una cuadrícula minera y saquean, no tienen ningún cuidado ambiental, ningún cuidado por la gente. Y todos los días se muere algún cooperativista porque es así, por las condiciones horribles en las que trabajan. Bueno, pero esta vez es un asalto. Y entonces están exigiendo que negocien con los asaltantes, que la empresa privada sea desplazada, que nadie le devuelva la plata que ha invertido, que además se haga cargo de los despidos de los asalariados, ¿qué le parece? Y que a ellos les entreguen un contrato por servicio, pero igual que se queden como dueños de la mina. Es horroroso lo que está pasando. Y Arce, ¿no?, que cree que el voto de los cooperativistas puede salvar a Eduardo del Castillo, es posible que ceda. Y qué difícil para el próximo gobierno. Entre cooperativistas, narcotráfico, México chico, México grande, el Chapare, la tiene muy difícil. Así es, Amalia. Y ya que tú te has referido al tema de Luis Arce y el tema de los cooperativistas, la minería, hay que hablar también del litio, porque ahí hay una divergencia muy marcada, Amalia, muy marcada, porque el presidente Arce está apurando desesperadamente la aprobación de los contratos de litio. Anoche se aprobó a la mala en el hemiciclo de la Cámara de Diputados, no en el mini hemiciclo donde estaba sesionando la Comisión de Economía Plural. Se aprobó el contrato con la rusa Uranium One y ya tiene que ser enviado esto al Pleno de Diputados. Pero mientras esto ocurría en el Parlamento, en el debate, en instalaciones de LTP en el Alto, Eduardo del Castillo decía: yo propongo formalmente la aprobación de una ley de litio. Entonces, que se pongan de acuerdo el presidente apurando los contratos y su candidato proponiendo ley de litio antes de que se den estos pasos oscuros, por lo demás, relacionados con estos contratos. Algo no está bien entre el presidente y el candidato Eduardo del Castillo. Y precisamente el litio será otro talón de Aquiles para el próximo gobierno. Hacemos una pausa, si es que así lo podemos llamar, porque Cacho tiene estas palabras que decir. Hay momentos y hay experiencias. En el BCP todo está diseñado para que vivas una experiencia sin igual. Excelente atención, procesos simples y cercanía real. BCP, lo menos parecido a un banco. Les comento que hace poquito desde México partieron una veintena de narcotraficantes entregados a Estados Unidos, siendo un gobierno que se reivindica nacionalista, etcétera, etcétera, en México. Sorprende la cantidad de narcos que está entregando a los Estados Unidos. Aquí hay una variación con el anterior gobierno que, prefería abrazos a los balazos. Cacho, ¿qué está pasando? Amalia, Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, es prácticamente una especie de rehén de Donald Trump, el patrón del mundo, porque te cuento que en febrero de este año ya hubo una amenaza de Donald Trump de subirles los aranceles realmente en un porcentaje muy alto. ¿Qué hizo Claudia Sheinbaum? Entregó a 29 narcotraficantes encabezados por Rafael Caro Quintero, de quien es un líder histórico del cártel de Guadalajara, a quien se le conoce como el narco de narcos. Luego vino hace unos días esta decisión de que puedan ingresar en territorio mexicano fuerzas militares de Estados Unidos para llevarse a gente vinculada con el narcoterrorismo. ¿Qué ha hecho Sheinbaum en las últimas horas? Entregar otros 26 presuntos narcotraficantes a cortes de Estados Unidos. Entonces, Amalia, en este tiempo ya se han enviado a 55 narcotraficantes, que parece ser esa la manera de evitar que Trump les caiga encima con estas incursiones militares.
Diferente es la reacción de Maduro, que también está muy preocupado en Venezuela. Prácticamente se ha encerrado Amalia, ya no aparece en público, duerme cada noche en un distinto lugar, tiene un equipo gigantesco de escoltas que lo cuidan todos los días, e incluso Amalia se ha informado que él ya no prueba los alimentos directamente. Hay gente que prueba los alimentos que luego consume el dictador venezolano. Entonces son dos reacciones distintas. Sheinbaum cediendo para evitar, digamos, que las garras de Trump la alcancen, y Maduro escapando ante la posibilidad de que pueda ser detenido. Bueno, y la última de Trump, decidió usar las Fuerzas Armadas, lo cual es absolutamente cuestionable en el marco de la Constitución estadounidense, para desalojar de la capital de Estados Unidos, de Washington, a todos los homeless, los sin techo, que ahora son la siguiente víctima de Trump. No quiere ver carpitas, no quiere ver pobreza, no quiere ver gente con los carritos de supermercado andrajosos caminando por las calles de Washington. Dice, queremos una ciudad floreciente, hermosa, que huela a rosas, en fin, y agarró el ejército y está desalojando a todos los homeless, que en Estados Unidos son más de 500,000, ¿no? Lo más grave de esto es, claro, usar al sector más empobrecido de Estados Unidos, hacer blanco político de ellos, desalojarlos. ¿A dónde? Los agarrarán y los llevarán, no sé, al pueblo siguiente, ¿no? Nadie sabe el destino de esta gente, entre los que hay muchísimos niños, y por supuesto una gran incidencia de drogas y alcoholismo. Y por otra parte, la gravedad de usar las Fuerzas Armadas para desalojar a su propia gente. Muy grave, muy grave. Cacho, creo que llegamos al final, punto final, hasta mañana. Hasta mañana, Mario. Un abrazo. Esto es Cabildeo Digital.